La ciudad de la furia, de aquí, de su natal Argentina, todos lamentan el terrible desenlace que tuvo la vida de un grande de la música, Gustavo Cerati. Miles de personas le dan el último adiós al ídolo del rock, Gustavo Cerati, en Buenos Aires. La última entrevista que ofreció Gustavo Cerati en Colombia se la dio a la presentadora Inés María Sabaraí. A los 81 años muere Joan Rivers, la reina de las alfombras rojas del entretenimiento. Grabación en exclusiva revela que la Secretaría de Movilidad sí ordenó a la Policía de Tránsito aumentar el número de comparendos en la capital del país. La subsecretaria de la entidad asegura que lo que importa es el billete. El procurador general Alejandro Ordóñez dice que la Corte Constitucional fue asaltada en su buena fe, en fallo que permitió la adopción de una niña por parte de una pareja del mismo sexo. Gerente de Saico denuncia ante la Fiscalía a 15 de sus funcionarios por corrupción. CMI revela los documentos que probarían las irregularidades. El presidente Juan Manuel Santos dice que cumplirá con promesa de campaña y presentará al Congreso de la República una reforma para unificar los periodos del presidente, alcaldes y gobernadores. La ministra de Educación Nacional pidió a las autoridades en Atlántico el cierre definitivo de canteras que utilizan explosivos ilegales y que funcionan al lado de colegios. Molesto y desconcertado se pronunció el Defensor Nacional del Pueblo ante la ausencia de ministros en Quibdó y anunció medidas judiciales para los funcionarios. Supersalud interviene Hospital Federico Lleras de Ibagué por graves problemas financieros y de corrupción. Falcao no entrena bien, dice Peckerman, y no lo incluye en la formación inicial. Dunga debuta como nuevo técnico del Brasil. Respeto a Selección Colombia. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. Grandes rebajas en las multas por la crisis de las basuras. 2. Misterio. ¿Por qué el alcalde Petro saca a la gente gerencial de las juntas de las empresas? ¿Es que no los entiende? 3. Designados nuevos viceministros. Estos sí, gerentes. Y tengo ñapa. Información mentirosa e inexacta de un boletín de prensa del Senado afecta valor de las acciones. 1, 2, 3 y mi ñapa asombrada al cierre de la emisión. Buenas noches. El ícono del rock en español, el argentino Gustavo Cerati, líder de la mítica banda Soda Stereo, murió a los 55 años, luego de permanecer 4 años en coma tras sufrir un accidente cerebrovascular. Andreina Solórzano, buenas noches y adelante con todos los detalles de este suceso que conmueve al mundo. Gracias, Inés María. Buenas noches a todos. Hoy los saludo desde Café Expreso en el norte de Bogotá, un lugar de tributo a la música de los años 70 y 80. Y es que en 1983 el mundo vio nacer a una agrupación que cambiaría para siempre la historia del rock en español, Soda Stereo. Quien fuera su líder, Gustavo Cerati, hoy falleció a la edad de 55 años tras permanecer 4 en estado de coma, pero dejando un legado musical totalmente invaluable. Tras 4 años de esfuerzos inagotables por salir del coma, el músico Gustavo Cerati le dijo adiós a esta dimensión. Un paro respiratorio acabó con la vida del legendario vocalista de la agrupación Soda Stereo, quien se encontraba postrado en una cama desde 2010 cuando sufrió un accidente cerebrovascular tras presentarse en Caracas, Venezuela. La noticia fue confirmada desde la cuenta personal de Gustavo Adrián a través de un comunicado. Durante el tiempo que permaneció dormido, los médicos y la familia del artista nunca perdieron la esperanza de verlo otra vez de pie. Incluso su madre, Lilian Clark, recientemente había revelado que su hijo, el consentido como lo llamaba, respondía a ciertos estímulos, movía sus manos cuando ella le susurraba al oído. Hoy el mundo de la música despide a uno de sus grandes exponentes. Eterno lo es y lo será y es lejos el mejor músico que salió de la Argentina para mí en los últimos 50 años. Tras años de lucha por permanecer en este mundo, fue llamado a tocar su guitarra en otros lugares no terrenales. Algunas personalidades del ámbito musical del país hoy nos dieron sus reacciones por el fallecimiento de Cerati y también nos contaron algunas anécdotas. Es causa y es efecto. Muchos son los recuerdos de periodistas colombianos cuando llegó por primera vez Soda Stereo a Bogotá, una banda liderada por Gustavo Cerati que desde un principio impactó por sus sonidos. Las miradas. No llegaron ni en limusina ni en un
taxi, ni carro, ni un van, sino que llegaron en un bus de esos, bus de transporte. Llegaron 2 grupos en un bus y era algo promocional que nos llamó lo de la disquera para que lo presentáramos. No les pagamos casi nada, me dio como pena con ellos, pero claro, el segundo año se desquitaron y así nos cobraron más. Y así como su primera presentación, el último concierto quedará en el recuerdo de muchos. Yo creo que muchos de los que fueron a ese concierto sabrán que un momento en que dijo, voy a hacer algo que el médico me dijo que no hiciera, voy a fumar un poco, y fumó y botó el cigarrillo. Entonces él como que ya el tema de la salud no le interesaba ni le preocupaba mucho. Un ícono del rock latinoamericano que vivirá eternamente en la memoria de sus seguidores. Gracias totales. Seguidores, músicos, amigos y colegas se reunieron desde muy temprano en la legislatura porteña Julio Argentino Roca para decirle adiós al grande Gustavo Cerati. El fallecimiento de Gustavo Cerati dejó de luto a los argentinos. El gobierno fue el primero en expresar su dolor, de igual forma que su familia. Si Dios dispuso que tiene que estar con él, recemos en este momento de su viaje y vamos a estar todos fuertes y unidos por lo que nos dejó, por sus canciones, por ese amor que ha sembrado en todas partes y por esos 2 hijos maravillosos que tiene, a quien tenemos que cuidar ahora. Los hijos, a través de las redes sociales como Facebook, iniciaron un homenaje a su padre. Vuelta por el universo, alto cada vez más alto, sin palabras, amor eterno para vos. Poder decir adiós es crecer. Su familia no solo lo recordará por su música, sino también por su gran personalidad. Ellos llorando su dolor, que les hace bien porque tienen que vivir su duelo. Su padre era adorado por ellos y su padre lo adoraba a ellos. Entonces hicieron su duelo de llanto y lo siguen haciendo. El funeral se realizará mañana a partir de las 9 de la noche en la legislatura porteña, en Buenos Aires. Y precisamente una de las últimas entrevistas que dio Gustavo Cerati en Colombia se la concedió a mi colega Inés María Sabaraín en el programa El Radar. ¿Cómo ve usted el rock latinoamericano hoy? Creo que la velocidad de las cosas, la necesidad de estandarización de la industria, la manufactura excesivamente grande, hacen que la música pierda un poco de sentido individual y emocional. Pero confío que siempre hay gente que está ávida de escuchar cosas nuevas o cosas interesantes. Yo soy una de esas personas. Y siempre me encuentro con cosas muy interesantes donde voy. ¿Qué piensa de la música colombiana, de los músicos colombianos? Que tienen un tremendo nivel y que me he cansado de ver bandas colombianas que suenan bárbaros, que buscan su propia identidad. Es muy lindo saber que Soda Stereo funcionó también como disparador de muchas cosas en su momento. Gustavo Cerati acaba de cumplir 50 años. ¿Cuántos más piensa dedicarse a la música? Bueno, no voy a contar porque llegué a los 50 y lo puse con ese. Voy a seguir. Ya hay casos de gente que ya superó mucho más de los 60, 70 años tocando, así que no veo por qué no puedo hacerlo. Gracias, Colombia. Ya somos más de 2.627.000 ahorradores y cada minuto somos más y más. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. Y el mundo del entretenimiento hoy ha estado bastante agitado. Luego de conocerse el fallecimiento de Gustavo Cerati, también se reveló la muerte de Joan Rivers, humorista y crítica de moda muy querida en la televisión norteamericana, quien también se encontraba en coma luego de haberse practicado un procedimiento quirúrgico hacía una semana. A los 81 años, víctima de un paro cardíaco, murió la legendaria comediante neoyorquina Joan Rivers, quien permanecía en el Hospital Monte Sinaí de la Gran Manzana después de sufrir problemas respiratorios derivados de un procedimiento a sus cuerdas vocales. Rivers, presentadora del exitoso programa de crítica Fashion Police, había sido inducida en un coma para poder salvar su vida. Sin embargo, los esfuerzos de los galenos fueron infructuosos. En un principio se rumoró que la comediante podría quedar en estado vegetativo, pero lamentablemente no soportó los procedimientos para despertarla. La persona encargada de confirmar la noticia fue su hija y socia de negocios Melissa Rivers, quien expidió un comunicado lamentando la noticia y agradeciendo cada una de las muestras de cariño hacia su madre. Pidió que la recuerden como una de las grandes fichas de la época dorada de la comedia estadounidense. Hasta aquí las noticias. Me despido desde Café Expreso en el norte de Bogotá. Inés María, siga usted con más información en estudio.
Sí, Andreina, y en las redes sociales se reflejó la conmoción que generó la muerte de Gustavo Cerati. Alejandra, buenas noches. ¿Cómo reaccionaron los internautas? Buenas noches, Inés María y Gina. Tras conocerse la noticia de la muerte de Gustavo Cerati, las redes sociales colapsaron y los mensajes de sus colegas, fans y allegados no se hicieron esperar. Sus compañeros de la popular banda Soda Stereo lamentaron profundamente su partida y se manifestaron así en sus cuentas oficiales. En Twitter, Zeta Bosio dijo lo siguiente: lamentablemente es cierto, el león dejó de luchar, qué día triste, gracias por lo que nos diste. Genio único, gracias por estar en mi vida, hasta siempre. Su otro compañero de la banda Soda Stereo, Charly Alberti, inmediatamente tras conocer la noticia cambió la foto de la portada de su cuenta de Facebook por esta. Asimismo, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, resaltó el legado que deja Cerati al rock en español. Gustavo Cerati y el Flaco Spinetta, ídolos populares de varias generaciones de argentinos. Algunos de los artistas colombianos que sentían una profunda admiración por el artista argentino lo despidieron de esta manera. Shakira dice: Gustavo, aún nos queda por hacer la canción más importante de todas, puntos suspensivos. Juanes se expresó así: día triste para la música, en paz descanse Gustavo Cerati, mis oraciones están con él y con su familia. Y Aterciopelados dijo lo siguiente: adiós y gracias por venir, maestro Cerati. Los mensajes de los músicos argentinos Calamaro, Enrique Bunbury, Fito Páez y Ricardo Montaner, entre otros, junto con los de sus fans, amigos y artistas latinos, se unieron en una sola voz para despedirlo con el hashtag que fue tendencia hoy en Twitter: gracias totales. Buenas noches. CMI tuvo acceso a una grabación en la que la subsecretaria de Movilidad, Luz Ángela Martínez, asegura que la Policía de Tránsito sí debe aumentar el número de comparendos impuestos por día y señala en la declaración que lo que les importa es el billete. La grabación a la que tuvo acceso CMI es la pieza clave en la investigación sobre la orden que el distrito dio a la Policía de Tránsito para que aumentara el número de comparendos que se ponen a los ciudadanos diariamente en Bogotá. En el primer capítulo, Luz Ángela Martínez, subsecretaria de Movilidad, asegura que las cifras no son las que la administración espera. La policía, digamos, estaba generando unos 1.200 comparendos diarios y eso no está dentro del presupuesto del tema de los ingresos de Bogotá. Los ingresos de Bogotá debería ser mucho más. 20.000 que nos doblaría los ingresos de Bogotá, que es cosa que nos estamos apuntando. En la grabación, la subsecretaria de Movilidad, Luz Ángela Martínez, revela que lo que le importa al distrito es el billete. Dejemos aquí lo que nos interesa, el billete para Bogotá. Sí, fue una reunión que llevamos hace 15 días. La dije porque yo como subsecretaria de Servicios sí estoy preocupada por una cartera morosa de 1 billón de pesos. Lo impactante de la grave declaración no termina allí. La decisión del distrito de presionar a la policía colapsó la atención de la administración y debe ocultarle esta información a los uniformados. Pero esto hace que directamente se nos esté pegando en la atención. Entonces yo no le puedo decir ahorita a la policía que no estoy preparado para esto porque me baja la guardia. Bajo el argumento de que debe arreglar la casa adentro, señala que la orden no se detendrá. Toca organizar, necesariamente nos vamos a tener que organizar, porque esto va a seguir aumentando. Entonces el tema es, cuando estemos hablando de 5.000, 6.000 comparendos diarios, sería la locura. Yo no le puedo decir a la policía que no produzca más comparendos. Aunque no lo dijo en cámara, Martínez así lo asegura. Es fundamental el recaudo y la gente tiene que acostumbrarse a pagar. El procurador Alejandro Ordóñez advirtió que la Corte Constitucional fue asaltada en su buena fe en el fallo de tutela que permitió la adopción de una menor por parte de una pareja de mujeres. El procurador general Alejandro Ordóñez presentó una carta para que la Corte Constitucional adopte las medidas jurídicas convenientes y se garanticen los derechos de la niña cuya adopción por consentimiento por parte de una pareja del mismo sexo fue aprobada mediante acción de tutela. Para el jefe del Ministerio Público, la alta corporación habría sido asaltada en su buena fe, porque la niña en realidad sí tendría un padre biológico que conoce y reconoce como tal, lo cual supondría que la decisión se tomó con base en hechos tergiversados. De otra parte, dice que la Corte interpretó erradamente que las parejas conformadas por personas del mismo sexo sí son familia y que en tal sentido pueden adoptar, desconociendo que en el ordenamiento jurídico vigente tanto el matrimonio como la unión marital de hecho están reservados para las parejas heterosexuales. Por su parte, el abogado Germán Rincón Perfetti, defensor de la pareja de mujeres a las que la Corte Constitucional concedió la adopción del hijo biológico de una de ellas, hizo un llamado al procurador para que respete los derechos a las parejas del mismo sexo.
El abogado pidió al procurador Ordóñez que cumpla sus funciones como jefe del Ministerio Público y brinde garantías constitucionales a la comunidad homosexual. Señor procurador, yo apoyo la libertad religiosa y soy un demócrata. Yo apoyo su culto religioso, pero no puede imponernos a 45 millones de personas que vivamos y pensamos como usted. Pare la violencia homofóbica. Su deber constitucional es proteger los derechos humanos y nosotros y nosotras somos una población vulnerable. También cuestionó la posición de la Procuraduría en una demanda a las normas de adopción que contempla el Código del Menor. Lo que está haciendo él es maquillando de temas constitucionales sus creencias personales. El concepto fue presentado por la Procuraduría ante la Corte Constitucional. El Tribunal Superior de Bogotá consideró que la excontralora general Sandra Morelli se manifestó en rebeldía y señaló que en tal sentido será procesada penalmente como persona ausente. El Tribunal Superior de Bogotá consideró que fue injustificada la ausencia de la excontralora Sandra Morelli, quien se encuentra en Italia desde el pasado fin de semana. Desde ningún punto de vista es admisible la excusa de la supuesta falta de garantías por presuntos enfrentamientos institucionales de la Contraloría con la Fiscalía, presuntos choques personales entre ella y el fiscal general de la Nación. El magistrado en tal sentido la declaró persona ausente. Su rebeldía a comparecer ante las autoridades para asistir a las audiencias a que fue citada en la función de control de garantías no se excusa cuando se antepone un supuesto miedo a la prisión. La Fiscalía acusa a la excontralora como presunta responsable por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, anunció que denunciará ante instancias internacionales el abandono en el que el Estado mantiene al departamento del Chocó. El funcionario presentó hoy una radiografía sobre la situación del departamento en un acto al que no asistieron varios ministros que estaban invitados. Desconcertado y molesto se tornó el defensor nacional del pueblo, Jorge Armando Otálora, debido a la ausencia de los ministros convocados por este organismo de control AQIPDO para atender temas específicos como la salud, la educación y el problema carcelario que han contribuido a la consolidación de una crisis humanitaria en el Chocó. Siempre el Chocó está de segundo, de tercero en la agenda de las instituciones del Estado. Los ministros de Salud, Educación, Minas y Energía, del Interior y de Medio Ambiente habían sido invitados para la presentación del informe. El defensor anunció medidas judiciales para dichos funcionarios. Vamos a acudir a otros organismos de control y si definitivamente el Estado no va a encontrar respuesta, como lo anuncié en mi intervención, iremos a instancias internacionales. La rendición contó con la presencia de la directora nacional del ICBF, el viceministro del Interior y el gerente por el Pacífico. CMI revela un nuevo escándalo en la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO. El gerente de la entidad, el reconocido compositor Nino Caicedo, denunció una red de corrupción que desvió presuntamente cerca de 27.000 millones de pesos. Estos pagos por cerca de 500 millones de pesos a una empresa inmobiliaria llamada Servintec sin ninguna experiencia en recaudo y que según una auditoría nunca realizó los trabajos para los cuales le pagaron es solo una de las irregularidades que el gerente de SAICO halló en la entidad en las últimas horas. Hay 7.000 millones de pesos en cartera, se encontraron 18.000 millones de pesos sin tercerizar, es decir, sin saber a quién le pertenecen. Nosotros sabemos que la Servintec fue en el tiempo de la intervención estatal. Por eso radicó esta denuncia penal en la Fiscalía contra 15 funcionarios activos de la entidad. Del área de coordinación, del área de documentación y del área de informática. Es más, las irregularidades son tan insólitas que incluso en la indagación se encontraron cheques como este que estaban destinados para personas que legalmente registran como fallecidas. 470 millones de pesos que estaban ya los cheques girados para girar a los muertos. Según el gerente de SAICO, lo que se busca con esta denuncia es erradicar para siempre la corrupción de la entidad. Todas estas pruebas ya están en manos de la Fiscalía. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que acepta la crítica de la oposición, pero que hay ciertos límites y ciertas reglas de juego. El mandatario aseguró además que es nocivo acusar a la justicia de persecuciones políticas. El presidente, al posesionar en horas de la mañana a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, hizo un llamado a que dentro de la oposición, que dice es legítima y bienvenida porque fortalece la democracia, también hay ciertos límites y ciertas reglas de juego. De legitimar la justicia, que porque hay alguien acusado, entonces eso es politizar la justicia cuando dicen que eso es por persecución política. Eso
Eso no está bien. Esto ante la salida del país de varios exfuncionarios que tienen procesos pendientes aquí en Colombia y que se han declarado como una especie de víctimas de persecución política. Luego, en la cumbre de alcaldes de ciudades capitales, el mandatario dijo que presentará una propuesta para la unificación de periodos del presidente, alcaldes y gobernadores. Pero honrando un compromiso de campaña y con un sentido eminentemente práctico, y los alcaldes todos entienden las razones prácticas de una modificación de esa naturaleza, vamos a presentar una reforma en ese sentido al Congreso de la República. Al finalizar su jornada pública de hoy, en la inauguración del Centro de Liderazgo Público en la Universidad de los Andes, el presidente Santos dijo que luchará por la paz hasta el último día de su vida. La Superintendencia de Salud intervino en el Hospital Federico Lleras de Ibagué tras detectar problemas financieros producto de la corrupción. El periodo del desangre al hospital público más importante de Ibagué está plenamente identificado. Del 2010 al 2013 aumentaron injustificadamente la planta de personal, dejaron perder los equipos médicos, firmaron cuantiosos contratos de infraestructura que no se construyeron y todo eso se convirtió en un mal servicio. Sí parece haber un problema con el tema del tamaño de la planta. Las deudas las dejaron aumentar, no gestionaron debidamente las cuentas por cobrar. Además, con la crítica situación, se pusieron a invertir en una nueva sede que está subutilizada. Los hallazgos contenidos en diferentes informes que muestran el creciente nivel de quejas en términos de atención de urgencias vitales y las dificultades presupuestales y financieras que agobian hoy en día a la entidad. Las EPS que contrataban con el hospital se veían obligados a trasladar los pacientes por mal servicio. Por eso la Supersalud lo intervino y nombró nuevos directivos con el fin de mejorar la situación y garantizar el derecho a la salud de los ibaguereños. El objetivo de la toma de posesión no es sacar gente. El objetivo de la posesión es salvar el hospital. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. El presidente de la Federación de Comerciantes, Guillermo Botero, cuestionó al gobierno por el aumento del gasto público y la presentación de una nueva reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, respondió a los planteamientos del dirigente gremial. En el Congreso de las Cámaras de Comercio en Cartagena se conoció que se han creado unas 250.000 nuevas empresas. Sin embargo, el gremio de comerciantes aprovechó el evento para elevar su voz de protesta contra el anuncio de la llegada de una nueva reforma tributaria y le pidió al gobierno gastar menos. En temas de burocracia ha habido un crecimiento, la verdad, bastante llamativo. Yo entiendo que, por ejemplo, en licencias ambientales hay hoy en día una planta de personal que no es ni comparable a lo que existía algún tiempo atrás. Los empresarios mostraron su preocupación por la iniciativa de aumentar el IVA. No estoy de acuerdo, habíamos con gran esfuerzo en leyes anteriores que se fuera desmontando periódicamente el gravamen a los movimientos financieros y otra vez vamos a quedar con ellos prácticamente de manera permanente. El ministro de Hacienda le aclaró a los comerciantes que este no es un gobierno de derroche y que la reforma tributaria contempla el 4 por mil y el impuesto al patrimonio. Siempre habrá espacio para ahorrar, siempre habrá espacio para apretar, siempre habrá espacio para recortar en aquellos sectores donde se pueda. Para poder construir más infraestructura se necesitan esos impuestos, el impuesto del 4 por mil y el impuesto de patrimonio. El ministro de Hacienda aclaró que la reforma tributaria es para 4 años y que pretende captar más de 12 billones de pesos que se requieren a partir del próximo año y que su techo será definido a mediados de este mes. El superintendente de Industria y Comercio ADOCS, Luis Guillermo Vélez, ratificó la orden de desmonte del actual esquema de basuras de Bogotá. El alcalde Gustavo Petro defendió el esquema. La decisión anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio ratificó la resolución del 21 de abril que le ordena al distrito el desmonte inmediato del esquema de recolección de basuras. Otorga un plazo de 6 meses, después del cual deberá regir en la ciudad un régimen de competencia libre o en su defecto un régimen de competencia con áreas de servicio exclusivo. El alcalde Gustavo Petro deberá pagar una multa de 410.256.000 pesos por implementar y ejecutar el actual esquema de recolección de basuras. El alcalde Petro en su cuenta de Twitter se defendió. Por desprivatizar un servicio público e incluir a los recicladores, debo pagar 400 millones de multa. Mi patrimonio personal se ha extinguido. 9 funcionarios más fueron multados, así como la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Aguas Bogotá. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja.
Hoy el índice Colcap cayó 0,61%. Balsimesa fue la acción más valorizada. Sociedades Bolívar fue la acción más desvalorizada. Por otro lado, Serfinco continúa con su objetivo de expandir las oportunidades de diversificación de los inversionistas. Patrocinará 12 nuevos ETFs o fondos bursátiles en el mercado global colombiano. Desde el punto de vista de diversificación, es mucho mejor para un inversionista nuevo comprar un ETF que comprar una acción determinada. Usted puede acceder a un portafolio, a una cartera de un número mayor de acciones, en este caso, con unos costos bajos y pues de esa forma diversifica su portafolio de una manera eficiente. Con esta nueva oferta ya son 15 los ETFs patrocinados por Serfinco en el mercado. Por su parte, el precio del dólar ganó 6 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en conferencia de prensa, José Néstor Pekerman en Miami, en la previa del partido que van a jugar mañana Colombia y Brasil, a las 8 de la noche, hora colombiana, dejó ver algunas cositas. Dentro de esas dijo que Falcao todavía no está al 100% y trabaja diferenciado del plantel. Para Pekerman, esta fecha FIFA acarrea muchos problemas. Y algunos han tenido que esperar un poco su recuperación, entonces hay de todo. Hay algunos que rápidamente se acoplaron, hay otros que todavía están en déficit. Señaló que Falcao no ha podido entrenar bien y lo están cuidando. Esa última semana de él fue muy convulsionada, no ha podido entrenar bien, así que lo estamos cuidando realmente estos días, todavía no se ha integrado plenamente. Pekerman tiene claro el contexto del partido amistoso frente a Brasil. El Mundial tenía un contexto, ese contexto no existe. Es un partido amistoso, los dos equipos intentarán jugar bien, dar un buen espectáculo, eso sin ninguna duda. El técnico argentino dijo que aún no tiene definido quién será el capitán. Y Dunga comenzará mañana su segundo ciclo al frente de la selección verde-amarela. En conferencia de prensa, también en Miami, dijo que la selección Colombia tiene un poco de ventaja por sobre la brasilera. Dunga intensificó los entrenamientos de la selección brasileña para enfrentar a Colombia en Miami mañana a las 8 de la noche. Começar contra a Colômbia sempre é difícil, país sul-americano. A Colômbia nos últimos anos cresceu muito. Dunga quiere que su regreso a la dirección técnica de la Canariña inicie con pie derecho, por eso prioriza el respeto por el rival y el intenso trabajo que le espera para dejar atrás el papelón del Mundial. De 4 anos com o Pekerman, ótimos resultados. Nós estamos no início de un trabalho, vai ser difícil. El partido Colombia-Brasil tendrá como interés adicional el regreso de Neymar a la selección tras la lesión en la espalda que sufrió ante la tricolor en los cuartos de final del Mundial. Y Nairo Quintana hoy fue operado en la clínica San Miguel de España. Va a tener, de su fractura en la escápula derecha del hombro, va a tener casi 8 semanas de recuperación. 2 meses como mínimo será la incapacidad de Nairo Quintana, luego de la operación en la escápula derecha a la que fue sometido tras sufrir una caída en la etapa número 11 de la Vuelta a España. Los médicos que lo atendieron indicaron que la fractura sufrida por el ciclista boyacense era de grado 1, por lo que a pesar de no ser necesaria la intervención quirúrgica, esta se hizo para evitar secuelas futuras en su omóplato. Aunque Quintana se perderá el Mundial de Ciclismo que comienza el próximo 21 de septiembre en territorio español, no tendrá problemas para preparar la temporada del año 2015. Por el partido de ida de la Copa Postobón de octavos de final, se enfrentaron en partido adelantado porque Nacional viaja la semana que viene a jugar Sudamericana, Cali y Nacional en el Pascual Guerrero. Veamos cómo quedaron. Por los octavos de final de la Copa Postobón en el Pascual Guerrero, el Deportivo Cali recibió a Atlético Nacional y fue la visita la que abrió el marcador. Pared entre Cardona y Ruiz, pase hacia atrás y apareció Baloy para anotar el primer tanto del partido. Tiro libre de Luis Fernando Mosquera se desvía en un defensa de Nacional y aprovechó Sergio Herrera para empatar. Pero en el final del partido vino este tiro de esquina, el error de Payares y Luis Carlos Ruiz puso el 2-1 definitivo. La vuelta de los octavos de final será el próximo 17 de septiembre en Medellín. Gracias totales, Gustavo Cerati.
Acordate siempre, mira deporte, hacé deporte, los espero mañana a las 6:40 de la tarde con Gente Pelota. Hasta mañana. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Grandes rebajas en las multas por la crisis de las basuras. 2. Misterio. ¿Por qué el alcalde Petro saca a la gente gerencial de las juntas de las empresas? ¿Es que no los entiende? 3. Designados nuevos viceministros. Estos sí, gerentes. Y tengo ñapa. Información mentirosa e inexacta de un boletín de prensa del Senado afecta valor de las acciones. 1, 2, 3 y mi ñapa asombrada después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. La multimillonaria multa de 80.000 millones de pesos que la Superintendencia de Sociedades, actuando como Superindustria ad hoc, impuso y que deberán pagar varias empresas públicas de Bogotá por la emergencia que generó en la ciudad la crisis de las basuras que el alcalde Petro ocasionó, tiene dos ganadores. Digo ganadores porque aunque hacen parte del grupo de sancionados, resultaron beneficiados con una sustancial rebaja en la multa que deben pagar. La primera beneficiada es la empresa Aguas de Bogotá, al comienzo sancionada con multa de 2.217 millones de pesos y que hoy, con el fallo de última instancia, bajó a 1.330 millones, una rebaja de 887 millones de pesos. Segundo beneficiado es el exgerente de la empresa Aguas de Bogotá, Ricardo Agudelo Sedano, sancionado inicialmente con 65 millones de pesos y que hoy se redujo a 19 millones, una rebaja de 46 millones de pesos. La razón de estas rebajas es que los investigadores del caso descubrieron que todas las órdenes sobre la implementación del nuevo esquema de basuras provenían directamente de la gerencia de la empresa de acueducto, que obedecía órdenes del alcalde y no correspondían a directrices de la empresa Aguas de Bogotá o de su exgerente. 2. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, estrechó su círculo en la empresa de energía de Bogotá. En la asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa de energía, sacó de la junta directiva a Alberto Merlano, actual gerente del acueducto, y a Saúl Catán, Germán Corredor, Mauricio Cabrera y Guillermo Perry, de la junta directiva de la misma empresa de energía. En su reemplazo llegan a la junta de la empresa de energía dos exsecretarios generales de la alcaldía, Carlos Arturo Rey y José Orlando Rodríguez. Rodríguez es el actual gerente del terminal de transportes. También fue designado en la junta el exsecretario de gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo y el exdirectivo de la CUT Fabio Arias Giraldo. No están claros los motivos que provocaron los cambios, ni el objetivo que tienen los mismos. Sacar a hombres como Catán, o Perry, o Cabrera, no tiene ni pies ni cabeza. A eso no se le puede llamar gobierno, sino desgobierno. 3. Avalancha de nombramientos. Los nuevos ministros conforman su equipo de inmediatos colaboradores. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, designará como subviceministro al abogado y exsecretario general de la alcaldía, a Enrique Borda Villegas, quien fue su mano derecha en la alcaldía. El ministro de Justicia, Yesí Reyes, designó como viceministra a la abogada Ana María Ramos Serrano, quien se viene desempeñando como subdirectora de la Corporación Excelencia a la Justicia, entidad que precisamente hace algunos días entregó una evaluación sobre la eficacia de la justicia en Colombia y el colapso del sistema penal acusatorio. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, designará como subviceministra a una representante de la comunidad afro, la abogada Carmen Inés Vázquez, quien se viene desempeñando como asesora del programa presidencial afrocolombiano y quien además fue contralora delegada para el sector de defensa. El perfil de los nuevos funcionarios demuestra que todos los ministros quieren darle un perfil gerencial a los viceministerios. ¡Qué bueno! Estaban como de moradongos. Tengo ñapa. Un boletín oficial con inexactitudes nada menos que del Senado de la República provocó hoy no solo un efecto negativo sobre las acciones de una compañía, sino la exigencia de rectificación a los portales que fueron víctimas de la inexactitud del boletín del Senado.
En la página del Congreso de la República apareció ya el siguiente informe. Comisión Quinta exige que Ecopetrol quede a cargo de Campos Rubiales. Y la información dice: por unanimidad, los senadores de la Comisión Quinta le pidieron al Gobierno Nacional, una vez vencido el contrato con Pacific Rubiales en junio de 2016, que Ecopetrol se haga cargo de la explotación de Campos Rubiales. Un agente 001 le preguntó a la senadora Maritza Martínez, una de las citantes al debate, si era cierto lo que informaba la página oficial del Senado, y respondió: no, no es cierto y desmiento la información. Los campesinos, dice el Minagricultura, no creen en nadie y ahora tampoco se puede creer en los boletines del Congreso, en las que andamos. Pedro, ¿y usted en esas? Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón, ¿está usted de acuerdo con la posición del ministro sobre la forma en que debe concertarse el aumento en el salario mínimo? Sí, 84%. No, 16%. Votos hasta el momento, 255. Terminamos nuestra emisión con un homenaje al desaparecido ícono del rock Gustavo Cerati. Un multitudinario concierto de su banda Soda Stereo en el estadio River Plate. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia. Buenas noches.